Muy buenos días tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio con los trabajos de la mesa 3 del seminario México ante la renovación de sus instituciones, Poder Judicial de la Federación, Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Banco de México. ¿Qué perfiles y bajo qué procedimientos? Me es muy grato compartir esta mesa con 4 personalidades. En primer lugar, el doctor Miguel Carbonell. En segundo lugar, el maestro Enrique Ochoa Reza, el doctor Enrique Ochoa Reza. En tercer lugar, el maestro Miguel Sarré. Y en cuarto lugar, el maestro José Woldenberg. Vamos a continuar con la dinámica que teníamos el día de ayer, es decir, los participantes tomarán la palabra en orden alfabético y tendrán 20 minutos para una exposición inicial y después un espacio para una primera réplica y también para contestar las preguntas de todos ustedes. En este orden de ideas, me complace presentar a Miguel Carbonell, amigo, coordinador también de este evento, de casa, conocido por la publicación de una buena cantidad de libros y todos muy puntuales sobre temas fundamentales del derecho constitucional de nuestro país. Miguel Carbonell es doctor en Derecho por la Universidad Complutense, es investigador de ese instituto y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Sin más, cedo el uso de la palabra a Miguel Carbonell. Bueno, gracias, muy buenos días a todos. Sé que es una hora para los parámetros de la UNAM, digamos, todavía temprana, de tal suerte que les agradezco mucho que hayan llegado con tanta puntualidad y con interés. El tema de la mesa de hoy, pues tiene que ver con el perfil idóneo de los órganos constitucionales autónomos y particularmente con dos de ellos que están, digámoslo así, en el ojo del huracán de los últimos meses y semanas, que son el Banco de México y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Yo me voy a centrar en la exposición en este último órgano, en la CNDH, que es el que conozco un poquito. Y la primera reflexión que creo que convendría hacer, un poco en la línea de lo que hicieron varios de los ponentes del día de ayer, sobre todo en la primera mesa, es contestar a las preguntas básicas respecto del diseño constitucional que tenemos en el caso de la CNDH. Y preguntarnos, por ejemplo, qué autonomía, es decir, qué tipo de autonomía tiene que tener la CNDH, para qué sirve la autonomía, es decir, por qué queremos o por qué estimamos que es valioso que la CNDH sea autónoma y frente a quién se ejerce esta autonomía. A mí me parece que esta última pregunta ha sido soslayada en la defensa que han hecho muchos de los estudiosos de la CNDH de la reforma de 1999. Como ustedes saben, en 99 se modifica el artículo 102, apartado B de la Constitución, para, así lo dice la exposición de motivos y los respectivos dictámenes de las cámaras que en función de poder reformador de la Constitución dieron estos argumentos, para fortalecer la autonomía de la CNDH, quitando cualquier intervención del presidente de la República. Es decir, la autonomía se entendía, por tanto, como una autonomía de inicio, una autonomía de arranque, para que en ese inicio, en ese arranque, no participara el presidente de la República y en esa medida se considerara como más autónomo. De hecho, en los documentos del procedimiento legislativo dice que con eso se cristaliza o se consolida la autonomía de la CNDH. Yo creo que este es un entendimiento muy pobre de la autonomía.
Yo creo que la autonomía es algo mucho más complejo y es algo que va mucho más allá de quién propone a algún candidato. Vaya, si esto no fuera así, es decir, si el hecho de que el presidente de la República propusiera a alguien, le quitara autonomía al órgano, pues me parece que, por ejemplo, la Suprema Corte de Estados Unidos, podremos decir que no es autónoma, porque como ustedes saben, el presidente de Estados Unidos propone al Senado un nombre para que llegue a ser justice de la Suprema Corte, que es creo que el máximo ejemplo de autonomía y de independencia judicial que tenemos en el mundo. Yo creo que la autonomía tiene que ver no nada más con las condiciones de nombramiento, sino con las condiciones de permanencia y de ejercicio del cargo. Y en el ejercicio del cargo, quien vaya a ocupar la presidencia de la CNDH tiene que ser autónomo, por supuesto, respecto a los poderes públicos, pero también respecto a los poderes privados. Yo advierto, hasta donde llega mi información por lo menos, que sí hay un riesgo de instrumentalización de la CNDH por parte de los poderes privados. Por tanto, esta autonomía tiene que verse en un sentido mucho más robusto, mucho más moderno. Ahora, yo creo que si somos capaces de contestar estas tres preguntas, ¿qué autonomía? ¿Para qué sirve la autonomía? Es decir, ¿por qué queremos que la CNDH sea autónoma? Y frente a quién se ejerce la autonomía, podríamos empezar a perfilar un tipo de persona idónea para ocupar el cargo. Si nos vamos a la ley, porque en la Constitución no hay una enunciación de requisitos, así como sí lo hay para el caso de la Suprema Corte y otros órganos constitucionales, en el caso de la CNDH hay una remisión a la ley. Y si nos vamos a la ley, van a ver ustedes que el asunto está regulado en dos artículos, uno de perfil, otro de procedimiento. Son los artículos 9 y 10 de la ley de la CNDH. Y fíjense los requisitos, y los voy a mencionar, no a leer para no aburrirlos, pero sí a mencionar para que vean cómo son requisitos un tanto tramposos, en el sentido de que permiten nombrar prácticamente a cualquier persona. El primer, y algunos son, desde mi punto de vista, absurdos e inconstitucionales, al menos. ¿Qué dice el artículo 9? Primero, ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Esta ya es una cláusula de estilo en el derecho mexicano. No saben ni por qué, pero siempre la ponen. Y de hecho, si ustedes se la toman al pie de la letra, es bastante absurda. ¿Cómo puede uno estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que ejerzas todo el día todos tus derechos? Pues esto es imposible, ¿no? Tendrás que estar caminando, hablando, escribiendo a la vez. Entonces, es una cláusula de estilo verdaderamente absurda y, por supuesto, ya se dijo ayer, es discriminatoria para quienes no son mexicanos por nacimiento. Tan es discriminatoria que la CNDH acaba de interponer una acción de inconstitucionalidad contra una norma exactamente igual que acaba de aparecer en la ley orgánica, en la nueva ley orgánica de la Policía Federal y en la nueva ley orgánica de rendición de cuentas. Y ya está el tema, es decir, le están pidiendo al siguiente ombudsman que cumpla un requisito que el actual ombudsman estima que va en contra de la Constitución. Fíjense nada más, ahí está. Segundo, tener 35 años de edad, cumplidos el día de la elección, esto no hay, pues no hay mayor discusión. Tercero, contar con experiencia en materia de derechos humanos o actividades afines reconocidas por las leyes mexicanas y los instrumentos jurídicos internacionales. Actividades afines. ¿Qué significa esto? Algo que sea como afín a la experiencia en materia de derechos humanos. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político, esta cosa de protección frente a los partidos. No desempeñar ni haber desempeñado cargos de secretario, subsecretario, procurador general, gobernador, procurador de justicia de alguna entidad federativa, jefe de gobierno, en el año anterior. Si ahí hay un plazo nada más. En el caso de los partidos, es permanente la incompatibilidad. Si fuiste representante o tuviste un cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político, si lo tuviste por un minuto de tu vida, eso ya te inhabilita permanentemente para ser presente en la CNDH. Este requisito, desde mi punto de vista, también es inconstitucional, porque está, desde luego, restringiendo el ejercicio de la libertad de profesión.
que yo sepa, ser dirigente de un partido no es algo ilícito. Por tanto, si es algo que permite la Constitución en ejercicio del artículo 5 de la Carta Magna, libertad de trabajo, una ley no te puede, por ejercer un derecho, digamos, imponer como una sanción o una medida restrictiva. Fíjense en la fracción sexta de este artículo y penúltima, gozar de buena reputación. ¿Qué significa eso? Pues quién sabe. ¿Según quién? O sea, los senadores van a decir que una persona tiene buena reputación o no, cuando algunos de ellos son de dudosa reputación. Imagínense ustedes, ¿no? Y luego dice, pero además no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de 1 año de prisión, con lo cual, de nuevo caen en esta tontería de no reconocer que una persona puede efectivamente haber cometido un delito, puede haber ido a la cárcel, pero que eventualmente se cumplió con lo que ordena el artículo 18 para reintegrarse debidamente a la sociedad, y con eso una persona debería estar perfectamente libre para ejercer cualquier tipo de cargo. Y luego tener preferentemente título de licenciado en Derecho, cosa que, por supuesto, a nosotros los abogados nos encanta, pero que yo creo que hay que tomar con alguna reserva. Lo dice bien la ley, preferentemente, pero no es un requisito, digamos, que pueda cerrarle la puerta a nadie, y no se la tiene que cerrar. Yo creo que, aunque son cargos que ameritan un buen conocimiento jurídico, como voy a argumentar más adelante, también es cierto que si alguien ocupa la presidencia de la CNDH y no es abogado, se puede asesorar de buenos abogados. Esa es la ventaja. Y el artículo 10 ya detalla el procedimiento con una cosa un tanto extraña que ayer ya la mencionó César Astudillo, que la advirtió enseguida y es muy importante. En principio, el nombramiento del presidente de la CNDH tiene que correr a cargo del Senado, pero si estuviera en receso el Senado, corre a cargo de la comisión permanente, dice el artículo 10, lo cual a mí me parece un despropósito. Parece que un cargo tan importante no puede quedar en manos simplemente de la comisión permanente. Y dice que para efecto del nombramiento, la comisión correspondiente de la Cámara de Senadores llevará a cabo una amplia auscultación y con base en dicha auscultación presentará al Pleno del Senado una terna de candidatos. ¿Qué debemos entender por comisión correspondiente? Creo yo, igual estoy haciendo una lectura muy literal del artículo, pero creo que la comisión correspondiente es la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Y habla la ley en singular de esa comisión, no de varias comisiones, pero bueno, esa ya les dejo a ustedes que saquen la lectura de esto y de lo que ayer anunció el propio Senado a través de su Junta de Coordinación Política, en el sentido de que, ustedes lo vieron, es público, van a ser 3 comisiones las que lleven a cabo este proceso de auscultación y las que propongan la terna al Pleno del Senado. El artículo 10, me limito a subrayar lo evidente, habla en singular de la comisión correspondiente. Bien. Ahora, esto, digamos, por cuanto hace al procedimiento y a los requisitos. ¿Qué creo que debe de tener un ombudsman o una ombudsperson, digamos, como dicen ahora? Hay como 3 grandes requisitos metalegales que yo pondría y que yo me permitiría como sugerir o incluso exigir al Senado que se observara. 1, una comprensión adecuada de los derechos fundamentales, puesto que los derechos fundamentales tienen una enorme complejidad en el mundo del siglo XXI y no podemos darnos el lujo, no en México, no en este momento, probablemente tampoco en otros países ni tampoco en otros momentos, pero hoy menos que nunca, de nombrar a alguien que esté ahí aprendiendo de derechos fundamentales. Tiene que ser alguien que ya sepa de qué se trata el asunto. Son muy complejos los derechos fundamentales por varias razones que ahorita no voy a explicar, pero piensen, por ejemplo, en las enormes discusiones que hoy hay en México y alrededor del mundo sobre libertad de expresión. La CNDH hace 2 años sacó una recomendación muy interesante respecto al periódico AM que se publica en León, Guanajuato. El AM se empezó a confrontar con el gobernador, fue muy crítico con el secretario de Gobierno, se empezaron a cruzar insultos del secretario de Gobierno al director del periódico que lo llamó, en fin, esquizofrénico, impotente, una serie de cosas bastante, digamos, pesadas en público. Esto consta en el documento de la recomendación respectiva. Y primera medida de represión, les cortó la publicidad.
La CNDH construye una muy buena argumentación en el texto de la recomendación, hablando de violaciones indirectas a la libertad de expresión. Esta me parece una construcción que da cuenta de esta complejidad de la que les estoy hablando. Es decir, ya no te clausuran el periódico. No necesariamente te mandan matar o desaparecer o te torturan, no. Simplemente te cortan la publicidad y obviamente en el interior de la República, sobre todo, hay muchos periódicos que dependen de la publicidad gubernamental. Esto, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es una restricción indirecta. Bueno, quien no comprenda esta complejidad, quien tenga una visión, digamos, tradicional, decimonónica de la libertad de expresión, pues no podría haber resuelto bien este caso, por ejemplo. O dos, piensen también, esto se discutió en el Consejo Consultivo. Bueno, mejor dicho, y no estoy cometiendo ninguna infidencia porque el documento es público, no se discutió. Yo lo propuse, como ustedes saben, seguramente soy consejero, como José Waldenberg lo es en la Comisión del DF. Yo soy consejero en la CNDH y en una sesión de consejo propuse que hubiera una manifestación clara de la CNDH para que se respetara la presunción de inocencia de las personas detenidas. Porque, ¿qué está pasando ahorita? Los detienen, cualquier persona, un grupo de personas, y los presentan en la televisión, en los medios de comunicación, como delincuentes. Ayer o antier vimos un desplegado a doble página que decía 4 personas detenidas que son responsables de 211 homicidios. Y un periódico, el Universal, se preguntó, oigan, ¿ya les abrieron proceso? ¿Ya hay una sentencia? ¿Ya pudieron apelar? ¿Ya se ampararon? ¿Ya terminó? ¿Ya están en la cárcel estos señores sentenciados o no? Porque ahí evidentemente se está violando la presunción de inocencia. Esto también es un tema pendiente que desde luego, sea quien sea el próximo ombudsman, en el Consejo Consultivo lo vamos a volver a sacar porque me parece que forma parte de esta comprensión compleja de los derechos fundamentales. O piensen, por ejemplo, en la protección de la vida privada, que es un tema que tenemos pendiente y que no nos hemos metido, pero que ya hubo una reforma ahora en el mes de junio a la Constitución para introducir un nuevo párrafo en el artículo 16 que ya habla de vida privada en la Constitución. ¿Cómo construimos el concepto de vida privada? ¿Cuál es la frontera entre privacidad y publicidad? ¿Hasta dónde llega la intimidad o la privacidad de un funcionario público, por ejemplo? Entonces, toda esta construcción compleja, creo que sí es necesario que el próximo ombudsman la pueda seguir. No a lo mejor que la resuelva en todos sus extremos, pero que sí sea capaz, uno, de darse cuenta de esta complejidad y dos, de articular un discurso acerca de ella. Segundo como gran requisito, valor cívico y compromiso con la causa de los derechos humanos sin cálculos políticos. Por supuesto que es una gran tentación para el presidente de la CNDH quedar bien con los poderes legales y con los poderes reales de este país. Pienso en un caso que también hemos debatido en el seno del Consejo Consultivo y que creo que probablemente tengamos que seguir debatiendo. El caso del fuero militar. Por supuesto, cuando tienes a un gobierno que va a 2,000 por hora en su lucha contra la delincuencia organizada, contra el narcotráfico, y bueno, pues es un tren bala que va dejando, digámoslo así, daños colaterales, ¿no? Y que va dejando ahí una estela de violaciones importantes a los derechos fundamentales, pues es muy tentador, pues como que no decir nada, ¿no? Como que no enfrentarse a esta causa, que además es una causa que, según demuestran las encuestas, todavía hoy apoya un gran porcentaje de la opinión pública. Pues yo creo que debe ser precisamente al revés. Yo creo que en estos temas, que son temas incómodos, que son temas poco populares, es donde se mide el valor y el tamaño de un ombudsman. Y por eso digo que el compromiso del ombudsman tiene que ser con la causa. No tiene que estar haciendo cálculos políticos de si esto le va a caer bien al secretario de la Defensa o le va a caer bien al presidente. Esto tampoco quiere decir que sea un chivo en cristalería, por supuesto, pero que sí se haga cargo de que hay temas incómodos que requieren de un enorme valor cívico y de un compromiso personal con la causa. Tercer gran requisito, una visión, déjenme ponerlo en estos términos, progresista de los derechos. Hay hoy en el mundo, pero también en México, una serie de discusiones como de frontera. Discusiones que quienes lean los libros o las discusiones que tenemos hoy día dentro de 50 años se van a reír de nosotros. Se van a avergonzar de nosotros, pero que no hemos sido capaces de procesar adecuadamente por ausencia de esta visión progresista. Pongo algunos casos muy evidentes.
derechos de los migrantes y derechos de los extranjeros. Es una verdadera, es un drama enorme las violaciones cotidianas a los derechos de los migrantes y derechos de los extranjeros que viven en México, y la opinión pública simplemente no se da cuenta. Esto es algo que con el tiempo estoy seguro que superaremos, pero que el próximo ombudsman tiene que tener la visión progresista para identificarlo y proponer algunas respuestas. 2, los derechos de las personas homosexuales. Este también es un tema de frontera. En Estados Unidos se están ya planteando litigios por el matrimonio homosexual y en México no nos hemos dado ni cuenta. No sabemos qué hacer, lo tenemos ahí. Hay un programa efectivamente en la CNDH de protección a la diversidad sexual, etcétera, pero yo creo que hace falta mucho más energía y hace falta poner en la mesa un concepto absolutamente vertebral de los derechos fundamentales, que es el concepto de igualdad. Punto. E igualdad quiere decir igualdad en todo. Si les hace ruido esos temas que el pensamiento reaccionario saca enseguida, que son adopción, igualdad es igualdad. Punto. Cualquier desigualdad tiene que estar perfectamente justificada y no puede estar justificada en preferencias sexuales, porque eso está prohibido por la Constitución, artículo 1, párrafo 3. Por tanto, ese también es un tema de frontera que a mí me gustaría que el próximo ombudsman se atreviera a plantear con todas sus consecuencias. 3, derechos fundamentales frente a particulares. Si la gran teoría alemana de la Drittwirkung, de la eficacia horizontal. También esto fue planteado, a mí me tocó plantearlo en el Consejo Consultivo. ¿Qué pasa con las industrias que contaminan, pero a un grado mayúsculo? Yo en el Consejo Consultivo pedí que se reabriera la investigación por el caso Peñoles, en Torreón, que es un caso clamorosamente documentado de contaminación atmosférica. De nuevo, no, digamos que no hubo así como una reacción entusiasta, por calificarlo así, en el Consejo Consultivo, pero hay que seguir pidiendo que se tenga una visión moderna de los derechos fundamentales frente a particulares. 2 más y con esto termino. La visión laica del Estado, ayer ya se dijo también, si se dijo respecto de ministros de la Corte, yo lo digo con mayor razón del presidente de la CNDH, tiene que haber una visión laica de quien ocupe la presidencia de la CNDH, y eso no quiere decir, lo aclaro de una vez, antirreligiosa. En modo alguno, el laicismo no es contra nada, es en favor de la tolerancia y de la visión incluyente de cualquier proyecto de vida. Eso es el Estado laico, la visión incluyente de cualquier proyecto de vida. Y finalmente, 2 cuestiones más telegráficamente. Derechos fundamentales y presupuestos. Fíjense, el diseño del ombudsman mexicano es un diseño pensado para el sistema presidencial autoritario que tuvimos durante décadas y décadas. El ombudsman actúa frente a la administración pública, pero no frente al legislativo. La pregunta es esta: ¿el legislativo puede vulnerar derechos fundamentales? Claro, y lo puede hacer de 2 formas, con las leyes y con los presupuestos. ¿Qué pasa si le quita presupuesto a educación, a vivienda, a salud, o no lo distribuye adecuadamente? Yo creo que el ombudsman se tiene que meter también a revisión de políticas presupuestales, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo en México, porque de eso depende la eficacia de los derechos, sobre todo sociales, económicos y culturales. Y último, apertura internacional. Hoy los derechos fundamentales aspiran en todo el mundo a un grado muy importante de cosmopolitismo. No podemos, el siguiente presidente de la CNDH, el siguiente ombudsman, no puede, en esta tradición tan mexicana, de abogados mexicanos por lo menos, seguir viéndose al ombligo y pensando que lo único que hay son las leyes mexicanas. No. Hay tratados internacionales, hay derecho derivado de los tratados internacionales, hay recomendaciones internacionales. Tiene que conocer la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ofrece una enorme riqueza, un árbol frondoso de argumentos para defender mejor los derechos fundamentales. Estas serían, digamos, como las grandes consideraciones que yo le pediría, le sugeriría, le exigiría al Senado que tuviera en cuenta para nombrar al siguiente titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Muchas gracias. Comenzamos en consecuencia en el mismo orden que tuvimos. Cedo el uso de la palabra al doctor Miguel Carbón. Bien, muchas gracias. Han llegado dos preguntas para mí. La primera, ¿qué ha realizado la CNDH para ejercer presión frente al gobierno con respecto a las muertas de Juárez? Así dice la pregunta. ¿Y de qué ha servido? Al parecer es un tema olvidado por todos, pregunta Ana Salas. Bueno,
Respecto del procedimiento de feminicidios en Juárez, la CNDH integró pues diría yo, bastante amplio expediente. Se emitió la recomendación y entiendo que ha sido cumplida parcialmente. Como ustedes saben, y esto es algo que pueden verificar también en la página de internet de la comisión y en el último informe de gestión de su actual presidente, hemos tenido un problema que yo aprecio como cada vez más grave de cumplimiento parcial. No se está, digamos, logrando al nivel que desde mi punto de vista sería deseable el cumplimiento total de las recomendaciones. Entiendo también, sin que esto sea una justificación, nada más lo estoy explicando, entiendo que hay recomendaciones que se han metido a temas muy complejos y que las propias recomendaciones, si ustedes van viendo el desarrollo de su tramo argumentativo y en la parte ya propiamente de recomendaciones específicas, pues no son fáciles de cumplir. Insisto, esto no justifica un incumplimiento o un cumplimiento parcial. Nada más estoy explicando el contexto en el que se da esto. Una de ellas es, por supuesto, la que tiene que ver con los feminicidios de Ciudad Juárez. Y esto ha llevado, y esto también es público, y aquí Miguel Sarre pues, ha sido uno de los protagonistas, a muchas críticas a la gestión de la CNDH por falta de seguimiento en las recomendaciones. Críticas que, bueno, pues han sido hechas desde organizaciones no gubernamentales mexicanas y también internacionales, y que fueron en su momento discutidas en el seno del Consejo Consultivo y que yo, desde luego, valoro, aprecio y agradezco porque es una llamada de atención importante para todos los que de alguna u otra manera participamos en la CNDH. Y la otra pregunta de Alberto Salceda, que esta, pues yo creo que si me lo permite, César, la contestaré en nombre de los dos. Dice, sería importante enviarle al presidente de la República un documento con las opiniones de este seminario y darle un seguimiento. Dice no a la simulación del tema y no a repartir instituciones. Desde luego, ayer hubo varios ponentes que se manifestaron en el mismo sentido y terminando las mesas de trabajo de la mañana, el doctor Astudillo y yo nos acercamos con el director del instituto para hacerle sentir esto y nos dijo que estaba en total sintonía. De tal forma que va a haber un documento de conclusiones, se lo vamos a enviar al presidente de la República, pero es el titular del Poder Ejecutivo Federal, pero se lo vamos a enviar sobre todo a los senadores, porque me parece que hay ahí un ámbito de discusión que tenemos que aprovechar. Y justamente sobre esto, una cosa que decía Miguel Sarre, que la firmo, que todo lo que dijo lo firmo, pues, pero esta la firmo doblemente, con doble tinta, que es que nos permitan preguntar en el Senado. Ayer lo dijo Carlos Navarrete. Si no entendí yo mal, vaya, fue lo que dijo. Usted, en un momento de su intervención, quienes estaban, no me dejarán mentir, dijo, ustedes van a tener voz en el procedimiento. ¿Y eso qué significa? Voz, pues no, nomás vamos a ir a decir buenos días, ¿verdad? Pues vamos a ir y vamos a hacer estos planteamientos y ojalá que ahí esté Atalaya y ojalá que ahí esté el ITAM y la Facultad de Derecho y la Facultad de Ciencias Políticas. ¿El instituto estará? ¿El Instituto de Investigaciones Jurídicas estará? Eso no les quepa la menor duda. Y desde luego que vamos a aprovechar ese espacio. Martín Barberena dice, ¿podría señalar las funciones del Consejo Consultivo? ¿Cuánto duran en su encargo? Y su perfil es honorífico. Y todo indica que la suerte de la CNDH es la propia del Consejo. Bueno, a ver, como su propio nombre lo indica, tenemos funciones consultivas. Las más importantes desde el punto de vista práctico son tres. La primera, aprobar digamos, como las grandes directrices de actuación de la CNDH y solicitar información sobre el desarrollo de las atribuciones legales que tiene. En ese sentido, continuamente en el Consejo, pues desde luego le pedimos al presidente y al secretario del propio Consejo que nos esté enviando información y se suscitan peticiones de atención de ciertos temas o de ciertos casos, quejas de oficio, en fin, hay ahí una discusión bastante plural. Dos, aprobamos el presupuesto, mejor dicho, aprobamos el proyecto de presupuesto que se envía a la Cámara de Diputados para su posterior discusión y aprobación e inclusión en el presupuesto de egresos de la Federación.
Y 3, aprobamos las recomendaciones generales, que es un mecanismo, creo yo, bastante útil y bastante productivo y cuyo número se ha venido incrementando progresivamente por solicitud de los integrantes del Consejo. Y ahí ha habido, creo yo, una muy buena recepción por parte del presidente de la CNDH, que ha impulsado también que se emitan más recomendaciones generales y creo yo, salvo la mejor opinión de quienes me acompañan en la mesa, que han sido buenas recomendaciones generales. Véanlas, estamos ya en la 17, acaba de salir, que es sobre agravios a periodistas, es una recomendación general muy importante. Hace 3 meses se emitió una sobre derecho a la salud, que también es un tema que ha venido preocupando especialmente al Consejo, y hemos trabajado sobre eso. Pregunta Martín Barberena, ¿es honorífico? Sí, es honorífico. ¿Cuánto duramos? Dice la ley orgánica, dice la ley de la CNDH que se renuevan 2 integrantes del Consejo cada año. Así dice. Por tanto, en teoría, como somos 10, pues tendríamos que durar 5 años. Me están trayendo aquí ya el expediente subrayado. Deberíamos de durar 5 años. El asunto está en que el Senado de la República, y ese es un punto que mencionaba Sarra que es muy importante, pues no ha podido ponerse de acuerdo para la renovación en los 3 últimos años. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 2 interpretaciones posibles. Ayer Carlos Navarrete ya incidió en esto. Yo ya no quise aprovechar su presencia para, digamos, como comentarle el asunto, pero lo hago ahora públicamente porque, digo, está en la ley. Hay 2 interpretaciones. Una, o ahora en noviembre, cuando se renueve el presidente, van a renovar a 6 integrantes del Consejo Consultivo, o la lectura literal de la ley, y no es por ser formalista, pero hay que tomar en cuenta primero la letra, es que van a renovar a 2, porque dice 2 por año, y yo no sé si eso sea acumulativo. O sea, si no nombraste el año pasado, ¿perdiste el derecho o se van acumulando? Y el punto creo que en efecto es importante, no solamente por el impacto que va a tener dentro del Consejo. Imagínense que en un Consejo de 10 cambian de un plumazo a 6, sino porque la lógica de la ley creo que está en las virtudes de la renovación escalonada. Es decir, que no se vayan todos de golpe, sino que haya ahí una experiencia acumulada que permita darle continuidad a la tarea de la CNDH. Y bueno, dice Martín, todo indica que la suerte de la CNDH es la propia del Consejo. Yo les quiero decir que en mi experiencia, estoy a punto de cumplir 3 años ya en el Consejo es bastante deliberativo y creo que ha compartido buena parte de los criterios del Ombudsman Nacional y todo, y en otra parte no. En un tema fundamental, lo cuento porque es público, nos dividimos. En el tema de la interposición de la acción de inconstitucionalidad contra la despenalización del aborto en el DF, el Consejo Consultivo, en la primera sesión inmediata posterior a la interposición de la acción, se manifestó mayoritariamente en contra del criterio del presidente de la CNDH. Esto también está en el acta respectiva. 5 de nosotros, en esa sesión creo que fuimos 8, porque normalmente no vamos todos, pues, 5 de nosotros dijo, no estamos de acuerdo, no estimamos que la legislación del DF viole derechos fundamentales, al contrario, estimamos que los protege mejor, los derechos de las mujeres. Termino ya para que César no me saque la tarjeta roja y a lo mejor después contesto esto de tortura, que necesitaría yo ver bien la pregunta, con 2 reflexiones. La que hacía Enrique Ochoa es importantísima. En el nombramiento del Ombudsman sí podemos preguntar cosas concretas y están obligados a contestar. Esto es importantísimo. Sí podemos llegar a la comparecencia y decirle, señor, ¿usted qué opina sobre retenes? ¿Qué opina sobre el ejército en las calles, seguridad pública? ¿Qué opina sobre fuero militar? ¿Qué opina sobre derechos de las mujeres a la autodeterminación sobre su propio cuerpo y sobre su embarazo? ¿Qué opina de los derechos de las personas homosexuales y sobre las sociedades de convivencia? Y tienen que contestar. Y yo diría que el que no conteste no merece ser nombrado presidente de la Comisión de Derechos Humanos y no puede argumentar como argumentan quienes quieren llegar a la Corte. No, pues es que esto luego me llega y entonces no quiero pronunciarme porque luego me tendría que excusar. El Ombudsman tiene que ser un martillo de acero. Tiene que saber pegar duro cuando se necesita pegar duro
envuelto en terciopelo. Esa es mi visión de lo que tiene que ser un ombudsman. Y creo, ya lo dije ayer, que sí tiene que militar en un partido. En ese partido que llamamos el Partido de la Constitución. El Partido de los Derechos Fundamentales. Un partido que está más allá de la política, pero que es también político. Está más allá de la política ordinaria y se sitúa en la órbita de la política constitucional, de la política con mayúsculas. Gracias por su atención. La duda de los abogados, ¿cuál es el fundamento jurídico? El fundamento jurídico está en la propia Constitución, pero no en el 105. Es decir, si la Constitución dice nadie podrá ordenar dar financiamiento al Banco de México y alguien le ordena, está violando la Constitución. ¿Cuál es el medio de defensa? Tenemos dos opciones. O le decimos a los órganos autónomos, usted se queda callado. Usted no puede decir nada y tiene que agachar la cabeza y pues apechugar hasta la siguiente. O hacemos una interpretación en el sentido de que sí, la controversia constitucional es el medio para precisamente deslindar el alcance de las competencias, porque eso es, desde que fue así creada, pues así está en la exposición de motivos, y tienes una competencia expresa que alguien intenta violar, luego entonces el medio de garantía, pues es la controversia. Es decir, y además aquí sí quiero señalar una cosa por la duda de Enrique. Así literalmente en el 105 no aparece. Bueno, yo les quiero decir que hay muchos ejemplos en donde la Corte ha admitido legitimación activa de controversias fuera de la letra estricta de la Constitución en el 105. Ha legitimado al Tribunal Electoral del DF, a delegaciones políticas del DF, al órgano de transparencia de Coahuila. A ver, si el órgano de transparencia de Coahuila o la delegación Miguel Hidalgo puede interponer una controversia, ¿no podrá el IFE o el Banco de México? Por favor, pues es obvio, tienen mucha mayor importancia. Ahora, que los ministros cuando les conviene se ponen muy formalistas y cuando les conviene son manga ancha, pues sí, eso sí. Pero en este instituto ya hemos discutido muchas veces eso y la mayoría de nosotros pensamos que los órganos constitucionales tienen que poder defenderse, porque sí puede haber excesos en su contra. Allá y hubo un momento también de duda que Pepe Waldemar, desde luego, lo recuerda muy bien, cuando los primeros intentos de la cédula ciudadana y la competencia con la credencial para votar con fotografía. ¿Quién tiene ahí la competencia? ¿Qué pasa si de pronto Gobernación dice, te quito competencia IFE para la credencial para votar y lo pone en el COFIP? El Poder Legislativo. Bueno, pues ahí el IFE no se podrá defender cuando claramente el 41 dice credencial para votar con fotografía le toca al IFE. Pues evidentemente se tiene que poder defender. Y si los ministros ahí se quieren poner muy literalistas, pues les vamos a hacer la crítica que corresponda desde el punto de vista académico.